Muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a ver el último tema, el tema número 8, que es la perfilación geográfica del delito. ¿Cómo vamos a ver este tema? Bueno, este tema lo vamos a ver en diferentes puntos, donde vamos a hablar un poquito de las consideraciones previas antes de adentrarnos en el tema. Hablaremos un poquito del concepto, los métodos y los principios de esa perfilación geográfica. Veremos qué tipo de software se suelen utilizar en este tipo de perfilación y después veremos algunos casos prácticos y algunas investigaciones, ¿no? Y finalmente pues veremos esos aspectos críticos que tienen que ver con la perfilación geográfica. Lo que intentamos proponer, o proporcionar, mejor dicho, con este tema, consiste básicamente en que tengáis una idea básica, una idea un poco amplia sobre lo que es la perfilación geográfica, ¿no? Es decir, una herramienta que pertenece dentro del análisis criminal y vamos a ver algunos estudios que han sido analizados mediante este tipo de herramienta y veremos cómo es la efectividad en este tipo de técnicas de perfilación criminal, ¿no? Entonces, para ello lo importante es que entendáis la importancia de la perfilación geográfica, veáis también un poquito las técnicas o los softwares que se suelen utilizar en este tipo de perfilación, al igual que conocer las principales teorías, ¿no? Que es lo que nos va a permitir después examinar los casos más importantes de perfilación geográfica. Cuando hablamos de geografía, no es algo nuevo dentro de la criminología, ¿no? Sino que, como hemos visto con anterioridad, empieza a surgir en el año 1600 y empieza a hacerse ya las primeras contribuciones, ¿no? Como fue los trabajos de Guerry y Kellett. Entonces, esto no es reciente, pero sí es reciente realmente el tipo de uso de software que se está utilizando hoy en día para poder mapear el crimen, ¿no? Es decir, asistir a las labores de cálculo de la información de los lugares, lo que se cometen en los delitos y visualizar un perfil, eso sí es verdad que es más nuevo, ¿no? Entonces se han ido utilizando a día de hoy, aunque se han creado una gran cantidad de software como Dragnet, Rigel, Predator, el cual consiste realmente en programas que se basan en generar geoperfiles con la documentación de los hechos, ¿no? Entonces, el análisis criminal realmente ese es un proceso en el que se utiliza una serie de técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, y nos va a permitir a nosotros analizar los datos, perdón, que sean muy relevantes para nosotros después hacer estrategias de reducción de ese hecho delictivo. ¿Qué entendemos nosotros por perfilación geográfica? Bueno, podemos adoptar diferentes posturas, ¿no? En primer lugar, la podemos considerar como un subtipo de perfilación criminal y también la podemos entender, por otro lado, como una subdisciplina autónoma separada de esa perfilación criminal, ¿no? Pero la mayor parte de los expertos en esta materia coinciden en configurarla como una tipología de perfilación criminal, ¿no? Por lo tanto, es necesario dar una definición de lo que se entiende por perfilación criminal y la mejor y más completa es la que llevó a cabo Soria en 2006, que la ha podido observar aquí, que es una técnica psicológica basada en los aspectos psicosociales del comportamiento humano y sirve obviamente se estudia la motivación del autor y a partir de ahí elaboramos esos estadísticos que nos permiten realmente ayudar a la investigación y facilitar pruebas muchas veces inculpatorias en un proceso judicial, ¿no? Entonces, con esta perfilación geográfica, pues se lleva a cabo lo que es el análisis de localizaciones relevantes en las que se han cometido esos hechos delitos. Entonces, realmente aquí se habla también de los puntos de anclaje del autor, que se designan los lugares caracterizados por un determinado significado, y también se habla muchas veces de la importancia de la ciberdelincuencia a día de hoy, ¿no? El cual se demuestra realmente esa aplicación de los mismos conceptos en los utilizados para los delitos clásicos, donde no solamente estudiamos el robo o el hurto, sino ya también se están metiendo en la ciberdelincuencia, ¿no? Donde obviamente no se puede aplicar todavía todas las técnicas que aplicamos a esos delitos físicos, pero sí es verdad que poco a poco vamos buscando esa víctima potencial y vamos analizando ese tipo de casos. Cuando hablamos de la metodología, en la actualidad existen realmente 4 métodos que nos sirven para nosotros geoperfilar, ¿no? El primero de ellos es uno de los métodos que es el CGT de Rosmo, que lo desarrolló dentro del software de Rigel, ¿no? Este modelo lo que hace es utilizar un conjunto de funciones matemáticas que incluye la función de la distancia de decaimiento y lo que es la zona buffer, ¿no? Así para determinar o intentar determinar cuál es la zona más probable donde pueda residir el autor. Entonces, la distancia de decaimiento realmente es una representación de las fuerzas de las relaciones espaciales entre el comportamiento de viaje del autor y los costes que ha tenido el viaje de este. Entonces explica por qué muchos delitos tienen lugar relativamente cerca de esa casa del autor, ¿no? En cambio, la zona buffer de la que hablaba con anterioridad es el área alrededor del punto de anclaje, donde es menos probable que se cometan hechos delictivos porque en esa zona vive el autor. Entonces, debido a que reduce su anonimato, pues el autor no va a cometer ningún hecho delictivo. Por eso siempre se aleja un poquito de su zona
de confort, su zona buffer, ¿no? Entonces, realmente se han recogido aquí muchos tipos de estudios en relación a este tipo de métodos, pero sí es verdad que tiene que cumplirse unos mínimos de requisitos, ¿no? Es decir, tiene que haber como mínimo una comisión de 5 hechos delictivos para utilizar este método. Se trata también de delitos que son cometidos siempre por el mismo autor. El autor de estos delitos no suele cambiar el área de su actividad criminal. El autor tampoco ha cambiado sus puntos de anclaje durante la comisión de estos delitos y la distribución debe de distribuirse del objetivo adecuado relativamente uniformemente alrededor de la residencia de ese autor, ¿no? Entonces ahí vemos realmente que lo que se suele analizar que son pues asesinos en serie, asesinos merodeadores, es decir, siempre tiene que ser obviamente la misma persona y tiene que cometer una gran cantidad de hechos delictivos, ¿no? Después encontramos otro método que es la psicología investigadora de Canter, ¿no? Que es uno de los logros más importantes dentro de lo que es la teoría de Canter y es realmente donde se observa que los agresores no viven y actúan en un vacío, ¿no? Sino que el comportamiento criminal lo que hace es reflejar su comportamiento no criminal. Entonces él creó un modelo de 5 factores, ¿no? Hablaba de esa coherencia interpersonal, hablaba de la importancia de la hora y del lugar, ¿no? Que son muchas veces muy significativas en aspectos del autor. Hablaba de esa carrera criminal para entender los modificales, cómo modificaban los criminales realmente su comportamiento con arreglo a su experiencia, y hablaban también del conocimiento forense y esas características del criminal a través de las entrevistas que podían realizar, ¿no? Después vemos otro modelo, otro método que es el desplazamiento al delito. Desplazamiento al delito se trata realmente de una técnica que analiza los desplazamientos del criminal desde su base hasta su objetivo, ¿no? Entonces, creo que si no me equivoco, el primero fue Levine, quien desarrolló un programa que se llamaba CrimeStat, que gracias a él pues consiguió ver y estudiar este tipo de desplazamientos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de desplazamientos y observar cómo puede llevar a cabo todos estos hechos, ¿no? Y después, por último, tenemos también una tipología muy importante, que esa tipología nos habla un poco de lo que es la teoría de Cuña, ¿no? Que la teoría de Cuña lo que hace es elaborar perfiles psicogeográficos para poder vincular casos seriales y lo va concentrando dependiendo del delito que se ha cometido y la zona de anclaje, ¿no? Donde a día de hoy es de los menos utilizados, aunque lo desarrolló dentro de un software que se llama Predator y Godwin, que fue el creador, ¿no? Pues intenta interaccionar de forma compleja entre el autor, las características de sus antecedentes, sus conocimientos, sus percepciones, cómo puede vincular la localización de la persona y los objetivos, es decir, intenta al fin y al cabo vincular esos casos seriales, ¿no? Cuando hablamos un poco de los principios de la perfilación geográfica, hablamos de teoría criminológica, ¿no? Asignatura que hemos visto a lo largo del curso. ¿Y cuáles son esos principios que han innovado o esos principios que realmente han apoyado a ese perfilamiento? Pues realmente hablamos de la teoría de las actividades rutinarias de los famosos Cohen y Felson, ¿no? En el que realmente la rutina puede afectar a esa comisión de un hecho delictivo, ¿no? El papel de la víctima, pues al fin y al cabo es fundamental, ¿no? Tenemos que encontrar siempre ese delincuente motivado, tenemos que encontrar a la víctima y después la ausencia de un guardián, ¿no? Donde realmente deben de coincidir en ese espacio-tiempo. Después también vemos el principio del mínimo esfuerzo, donde realmente si un sujeto tiene dos opciones para actuar, pues va a elegir siempre la que procure siempre un menor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso se tiene en cuenta a la hora de hacer ese perfilamiento. Por eso nos dicen que los delincuentes se desplazan menos de 2 kilómetros, ¿no? Después vemos la distancia de decaimiento, que es realmente una función que describe cómo medir la distancia entre varios puntos, y la función de la distancia de decaimiento realiza lo que es una conexión matemática entre la distancia de la residencia del criminal hasta el lugar del objetivo potencial y la probabilidad que éste tiene de que el criminal elija el lugar ese para cometer ese hecho delictivo, ¿no? Entonces, podemos observar que la preferencia siempre va a ser cerca de su casa. Y por último vemos la teoría del círculo, que fue presentada por Canter, y vemos los dos tipos de comportamiento criminal, ¿no? El merodeador y el viajero. El merodeador es el que se suele llevar a cabo y suele tener ese punto de anclaje como lo que es su residencia precedente o el lugar de trabajo cerca de sus actividades de ocio, ¿no? Así los diferentes escenarios suelen estar siempre relacionados con un lugar importante para el delincuente, que al fin y al cabo siempre va a ser su domicilio. Por eso él nos dice que suelen cometer los hechos delictivos o, por ejemplo, él estudió las agresiones sexuales, ¿no? Seriales. Entonces él siempre comentaba que normalmente los delincuentes suelen cometer, al igual que las historias anteriores, el delito cerca de su lugar de residencia.
No podemos terminar la asignatura sin obviamente hablar de algunos software de aplicación. Es cierto que a día de hoy es muy difícil explicar cómo funcionan estos software porque hacen falta cursos metodológicos y cursos de formación de periodo de tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo son un poco difíciles de manejar, pero sí es verdad que no podíamos terminar sin hablar de alguno de ellos, como es el BCAP, ¿no? Que lo utiliza mucho el FBI, y al fin y al cabo es una base de datos para la detección de criminales violentos. Y este lo que hace, o se divide en tres secciones, como son los homicidios y las agresiones sexuales, personas desaparecidas y personas no identificadas, ¿no? Entonces lo que hace es organizarse mediante un sistema de cálculo porcentual estadístico e intenta relacionar diferentes hechos, ¿no? Según la base de datos que ellos tienen del modus operandi de los autores, las firmas, unifican planos urbanos o topográficos y ven obviamente si existe coincidencia de los hechos, ¿no? Otro de los software es el CGT, que también es otro instrumento técnico que suele servir para informatizar lo que es el perfil geográfico de un criminal, ¿no? Entonces este sistema realmente incluye todos los datos que se han obtenido sobre los delitos a investigar y se genera como una superficie tridimensional probabilística en la que se presenta un punto determinado, podría ser la residencia o el lugar de trabajo del agresor, ¿no? Entonces el mapa lo que intenta es trazar o delimitar realmente el área de caza de esa persona. Y después también vemos otro programa, otro software que es el Biclas, que se llevó a cabo en Canadá, ¿vale? Y sirve básicamente para intentar enlazar delitos cometidos, ¿no? No solo en Canadá, sino también en cualquier otra parte del mundo, pero se llevó a cabo principalmente en Canadá. Y esto se lleva a cabo a partir de cuatro ejes, a partir del estudio de la víctima, del agresor, de los escenarios y del tipo de agresiones que se presentan, pues hacía lo que es como un perfilamiento y te creaba a partir como te enlazaba todos esos factores para ver realmente lo que sucedía con ese hecho delictivo, ¿no? Y después también vemos por último el CrimeStat, que es uno de los que más se utiliza, y es un programa de estadística espacial. Al fin y al cabo lo que hace es manejar datos en puntos, ¿no? Es decir, lugares de delito, accidentes de coche, y empieza a expandirse a través de diferentes áreas. Al fin y al cabo, la metodología que se utiliza en este software es hablar de la distribución espacial, los análisis de la distancia, cuáles son las rutinas que normalmente suelen ser los puntos calientes, cuál es la modelación espacial, donde incluye a lo mejor aquí la densidad de kernel que vimos en el tema anterior, incluye métodos de interpolación, correlacionar diferentes factores. Al fin y al cabo, son, como he dicho anteriormente, herramientas que necesitan de una compleja formación y un complejo estudio para saberlas utilizar, ¿no? Y sobre todo de forma matemática y estadística, que al fin y al cabo, cómo funcionan todas estas herramientas. Y aquí encontramos algunos de los casos prácticos en los que se ha utilizado esa perfilación geográfica, ¿no? El asesino de la baraja, muy típico en España, ¿no? Que han sacado hasta series Netflix, donde podemos conocer, pues, o conocimos a Alfredo Galán Sotilla, ¿no? Como la conoció el asesino de la baraja, que iba dejando, cada vez que cometía un hecho delictivo, pues, una carta, ¿no? Pues la persona al fin y al cabo acabó detenida gracias a ese estudio de los puntos de anclaje que se había llevado a cabo y sabíamos perfectamente dónde vivía el autor, ¿no? Otro de los hechos, el de Green River, ¿no? Que asesinó a 49 mujeres, ¿no? Y estas mujeres, pues al fin y al cabo, lo que él hizo fue secuestrarlas y intentar llevar a cabo lo que es crear una ruta de transporte para ese secuestro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con el método HIP, pues identificaron la distancia media que se recorría, veía las redes de comunicaciones terrestres y a partir de ahí lo que hacían era analizar realmente esos escenarios y ver la residencia del agresor, ¿no? Que era cerca del strip. Entonces, los lugares de depósito de abandono de las víctimas, pues lo clasificaron en los que estaban controlados por la víctima, los que fueron utilizados en ocasiones para este fin, los lugares que eran poco conocidos. Después también conocemos el de Fred West, conocemos también el violador de Málaga, que también se utilizó ese análisis para ver realmente cómo podíamos conocer a este autor y al final nos dimos cuenta de que la persona cometía los hechos delictivos como en diferentes áreas, ¿no? Y era porque la persona vivía en dos áreas de los hechos delictivos, tenía dos viviendas. Entonces, gracias a esta investigación, pues nos dimos cuenta y al perfilamiento nos dimos cuenta de cómo se estaban cometiendo estos hechos delictivos, ¿no? Al igual que lo que ocurría en Londres con el violador del ferrocarril. Al fin y al cabo, una persona que vivía por la zona y la conocía bastante bien, ¿no? Y con relación a las últimas investigaciones, pues nos hemos dado cuenta de que hay factores que influencian mucho en la decisión del autor a la hora de decidir el lugar, ¿no? Como es la cronología serial, la edad, es decir, los criminales jóvenes suelen cometer los delitos cerca de su casa, mientras que los más mayores puede que viajen un poquito más. Después, muy importante también la capacidad intelectual que tiene el agresor, el estado civil, el tipo de trabajo que tiene, porque muchas veces le puede llevar a cabo
a viajar y cometer un hecho delictivo fuera de su zona de confort, la motivación que él tiene, el medio de transporte que utiliza, si son al fin y al cabo diferentes herramientas o diferentes características que tenemos que tener en cuenta como analistas para nosotros hacer un buen perfilamiento, ¿no? Y por último, los aspectos críticos que ha tenido esta perfilación geográfica, ¿no? Donde realmente los estudios más recientes nos, nos muestran que sería deseable que se pudiera analizar más muestras de países en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, lo que ya quieren hacer hincapié es análisis de los ciberdelitos, que intente tener el máximo contacto parecido a lo que se lleva a cabo con la realidad física, ¿no? Pero es evidente que es un buen método para priorizar sospechosos y así también agilizar un poco los primeros momentos de la investigación y saber también un poco por dónde tenemos que mover esas patrullas y ese reforzamiento policial para intentar llevar a cabo lo que es la detención del autor, ¿no? Entonces, la consecuencia de tratar esa geoperfilación de manera aislada sin utilizar perfiles criminales es que este método no puede distinguir entre varios criminales que actúan en el mismo área, ¿no? Sino ya lo que hay que intentar desarrollar también que intenten llevar a cabo ese perfilamiento en diferentes áreas, no solamente siempre con el mismo autor y en el mismo área, ¿no? Sino que hay que necesitar mucha más experiencia como analista, mucha más experiencia y conocimiento con respecto a esta perfilación geográfica era para poder obviamente explotar este conocimiento y que llegue a las mejores manos y hacer uso de él para prevenir y mejorar lo que es la futura convivencia dentro de la sociedad, ¿no? Así que muchísimas gracias por su atención y ha sido todo un honor presentar esta asignatura. Un saludo.